De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, México cerró el año pasado, el 2022, con más de 109,000 personas desaparecidas. Hoy día, actualmente, hay 111,432 personas desaparecidas y no localizadas. Esto de acuerdo con las cifras registradas con fecha de corte del 19 de mayo del 2023. Habría que sumar todavía lo que es final de mayo, junio y lo que llevamos de julio. De enero a mayo de este año, es decir, el primer semestre, se registraron 3,900 personas desaparecidas y no localizadas. En promedio, desaparecen entre 26 y 32 personas todos los días en México. Pero el gobierno de López Obrador tiene la cifra más alta de desaparecidos en los últimos sexenios. Hasta mayo se contabilizaron 42,029 personas, mientras que con Felipe Calderón, entre 2006 y 2012, hubo 26,121 y con Peña Nieto, 34,000 personas. A finales del siglo pasado, en diversas partes de América Latina, se integró a la discusión pública la figura de las buscadoras, a veces en forma de madres, otra en forma de abuelas, dependiendo del contexto de las crecientes desapariciones alentadas por el recrudecimiento de las dictaduras en los países del centro y del cono sur. Así, por ejemplo, mientras en Argentina se pasó a la historia con el caso de las madres de Plaza de Mayo desde los años 80, en México, más bien ha sido en décadas recientes que ha cobrado relevancia la aparición de colectivos, de los grupos conocidos como las madres buscadoras, debido a la creciente ola de violencia que azota a nuestro país y que ha generado la desaparición de miles de personas. Los grupos de madres buscadoras se enfrentan día con día al problema de la falta de respuesta de las autoridades en torno al paradero de sus hijos o del cuerpo de los mismos. Y por si fuera poco, también se enfrentan a la revictimización por parte de la opinión pública e incluso de las autoridades. Con los años, los colectivos de madres buscadoras se han convertido en figuras que interesan a la política, pues luchan también con el ser consideradas voces disidentes en contra del sistema. Las madres buscadoras son un ejemplo de resiliencia. Son mujeres que apuestan por la vida y trabajan de sol a sol para sanar su dolor, haciendo la labor que nadie más hará por ellas: encontrar a las personas que nos faltan. Hola, muy buenas noches. Yo soy Luis Cárdenas. Esto es Contracara. Bienvenidos. Muy buenas noches, yo soy Luis Cárdenas. Bienvenidos a Contracara aquí en Heraldo Televisión. El día de hoy vamos a tocar un tema muy grave, muy lacerante, un tema que genera escozor, que la verdad el gobierno quisiera no tocar, que muchos medios de comunicación preferirían, mire, chitón, guardar silencio, no entrarle. Y nos vamos a atrever porque es necesario. Este es el México real, no es el México de la estupidez corcholatesca. Este es el México real, no es el México de las ilusiones del frente. Es el México que sufren día con día miles y miles y miles de personas en un drama que parece que no tiene fin. La búsqueda de personas desaparecidas requiere de una gran preparación. No se trata solamente de caminar largas distancias, sino de conocer a fondo los procedimientos oficiales de las instituciones involucradas. Los colectivos de madres buscadoras han enfrentado la cara indiferente del gobierno actual, y por ello es que en más de una ocasión han pedido al mismo crimen organizado, a los narcos, que las dejen buscar los restos de sus seres queridos en zonas específicas, como por ejemplo la líder del colectivo Madres Buscadoras 10 de marzo, Delia Quiroga, que en redes sociales publicó una carta que iba dirigida nada más y nada menos que a los líderes del crimen organizado, para pedirles firmar un acuerdo de paz y erradicar las desapariciones en nuestro país. Lo único que queremos es saber qué le pasó a nuestros familiares desaparecidos y en el caso de que hayan fallecido, tengan acceso a un sepulcro digno para honrar su vida en este mundo. Por todo lo anterior, es que les vengo a proponer la firma del siguiente pacto.
al que he llamado Pacto Social para prevenir y erradicar la desaparición de personas en México y fomentar la paz. Todas y todos debemos asumir la responsabilidad que nos toca, empezando por la prevención y cuidado de nuestros hijos en el hogar. Pero hoy es el día en que debemos tomar conciencia, sin culpar a nadie, reconciliarnos como sociedad y hacer algo en conjunto para parar las desapariciones en nuestro querido México y evitar que otros países quieran interferir en las detenciones relacionadas con el narcotráfico. Porque lo último que queremos es una guerra con Estados Unidos, con la justificación de que el gobierno mexicano no hace nada al respecto. Sin embargo, las mamás, las madres buscadoras, también se han topado con la revictimización y con la politización de su movimiento. Se les ha acusado de ser opositoras a más de un gobierno, ya sea un gobierno municipal, estatal o incluso un gobierno federal. Por ejemplo, la noche del 11 de julio, elementos de la Fiscalía Estatal y la Policía Municipal en Tlajomulco, en Jalisco, sufrieron un ataque con explosivos en un predio en el que presuntamente eran buscados restos humanos. Fue un ataque prácticamente terrorista. Sin embargo, al día siguiente, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, explicó que este ataque con explosivos realmente había sido una trampa por parte del crimen organizado. El crimen organizado que había hecho una llamada falsa a colectivos de búsqueda de personas con tal de atraer la atención de las autoridades. Luego del hecho, el mandatario estatal, o sea, el gobernador Alfaro, aseguró que debían revisar los protocolos para garantizar la seguridad de las madres buscadoras. Por lo mismo, decidió suspender momentáneamente cualquier acción de búsqueda. Es muy importante entender lo que hay detrás de este terrible hecho. El día de ayer, una ciudadana que participa en los colectivos de madres buscadoras recibió una denuncia anónima diciéndole que había un punto en donde había presuntamente restos humanos. Esta ciudadana informó a las autoridades que, como siempre lo hemos hecho, atendimos el reporte y acudimos a revisar lo que ahí estaba sucediendo. Lo que sucedió es que fue una trampa para nuestros elementos. Lo que sucedió es que esta llamada buscaba la presencia de nuestras policías para poder agredirlas con estos artefactos explosivos. Por esa razón, con el propósito también de cuidar a las personas que de manera auténtica están buscando a sus familiares para no exponerlas a ningún tipo de riesgo, pero también con la necesidad de revisar estos protocolos mediante los cuales se activan mecanismos de búsqueda a partir de denuncias anónimas. Hemos decidido y queremos anunciar que este tipo de procesos van a quedar por lo pronto suspendidos hasta que no podamos definir una ruta a seguir. Es por la seguridad, en primerísimo lugar, de las madres que buscan a quienes nos faltan. Bueno, en respuesta, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, aseguró que las búsquedas no pararían porque nunca han recibido el apoyo real por parte de los gobiernos estatales, ni tampoco, mucho menos del federal. La Madre Buscadora de Sonora, Madre Buscadora de Jalisco, no estamos de acuerdo con el comunicado que ha hecho el gobernador de Jalisco, Alfaro, sobre el atentado que sufrieron los elementos de seguridad, en donde involucra a las Madres Buscadoras, que por medio de un llamado a ellas se hizo ese atentado. No, estamos desmintiendo lo que él está diciendo y lamentamos enormemente que se ponga en el plan de querer parar las búsquedas, ya que él no tiene un desaparecido en casa, ya que no puede sufrir la ausencia que hay en casa de por nuestros desaparecidos, así que no puede entender la magnitud de nuestro problema porque no está en nuestros zapatos, no sabe la magnitud del dolor que tenemos las madres que buscamos a nuestros desaparecidos, y por las Madres Buscadoras no se van a parar las búsquedas porque Alfaro nunca las ha apoyado, nunca han tenido recursos por parte de él, por lo cual él no puede decir si se paran las búsquedas por parte de la Madre Buscadora, porque como dicen, el que no mantiene no detiene. Así que si no las ayuda, si no las apoya, que no les estorbe, que deje caminar en la búsqueda de nuestros desaparecidos hasta encontrarles. Bueno, pero si no hay apoyo de los gobiernos estatales, mucho menos hay del gobierno federal. De pronto parecemos candil de la calle, pero oscuridad de la casa. El viernes pasado, la fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, Estela de Carlotto, estuvo en la mañanera. Ahí sí fue ella muy bien recibida por el presidente López Obrador, que se ha negado a recibir a las Madres Buscadoras
que vaya que son varias, más de 100 colectivos en nuestro país. Sin embargo, estuvo la madre buscadora de las abuelas, ya fueron en su momento madres, ahora las abuelas de Plaza de Mayo. Escuche. Yo estoy muy agradecida con el señor presidente por haberme recibido, aceptado que diga unas palabras, porque México para la Argentina es un país hermano, no hermanísimo. Acá han recibido exiliados para salvarles la vida. Las abuelas vinimos en esos tiempos, hace muchos años. No sé cuántas veces visité este país. Y acá encontramos un nieto, lo llevamos con su papá a la Argentina. Y es decir que lo que está pasando en este país, de bueno o de malo, porque así es la vida, también lo vivimos en la Argentina, los argentinos. Y sobre todo, y este es mi mensaje para terminar este pequeño saludo y agradecimiento al señor presidente, estrechemos los abrazos de toda Latinoamérica para la verdad, la memoria, la justicia y el nunca más. Bueno, y para conocer un poco más sobre este movimiento, estos colectivos de las madres buscadoras, hay más de 100 colectivos en este país. Le aprecio mucho a María Isabel Cruz Bernal. Ella es una de las tantas mamás que van buscando y rastreando a sus seres queridos por toda la República Mexicana. Ella está en Culiacán, en Sinaloa. Señora, gracias por tomar la comunicación. María Isabel, ¿cómo está? Buenas noches aquí en Contracara. Hola, buenas noches. Pues estamos bien, gracias por invitarnos y pues sí, bien lo dices, estamos paradas en una gran fosa clandestina en todo México. ¿En dónde está, oiga? Yo estoy en Culiacán, Sinaloa. Tengo desaparecido a mi hijo, Reyes Yosimar García Cruz, desde el 26 de enero del 2017. Dígame algo, ¿cómo nacen estos colectivos? ¿Cómo se da cuenta usted de que esto sucede? De entrada, de corazón lamento mucho la situación por la que está atravesando, pero me gustaría que pudiéramos entender, compartir cómo es estar en una situación así. ¿Por qué se entera que existen estos colectivos? Cuéntanos un poco. Bueno, creo que mientras no te pase, no sabes que esta barbarie existe. Tiene que pasarte para que sepas que esto existe. Y nace desde la necesidad de buscarlos y de encontrarlos y de regresarlos a casa como sea, en la situación que sea, ¿no? Entonces, creo que somos miles de madres, más de 100 y tantos mil hijos desaparecidos. Entonces, imagínense, y creo que 15,000 familias con una persona desaparecida en México. Y pues es ahí donde provienen pues tanto colectivo en el país, en Centroamérica y en toda la República Mexicana, ¿no? Dígame. Y pues eso, sí, claro. La desaparición, que no sabemos si sabemos que es con existencia del gobierno, porque sabemos pues, quiénes son los que mandan. Esto no pasa sin que venga algún apoyo desde el gobierno, me dice usted. O sea, es un país de desaparecidos, es un país con 120,000 o veintitantos mil, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo el número, y de pronto pues uno se entera de estas fosas clandestinas y va encontrando más y más y más y más cuerpos. Es un país extremadamente lleno de dolor, doña María Isabel. ¿Qué historias hay adentro? ¿Cómo hace empatía con otras madres, con otros padres, con otras personas que están buscando esto? Me llamó la atención lo que me decía hace un momento. Hasta que no te pasa, no te enteras del infierno que es este país. Es correcto. Yo creo que esto ha rebasado a las autoridades. Tenemos una crisis forense enorme, que también no nada más es encontrar cuerpos o restos en fosas clandestinas, sino también tenemos la crisis forense de identificación. Creo que las madres, en la desesperación de buscar, de localizar y de hacer algo por encontrar a nuestros hijos, nos hemos dedicado a unirnos en todo el territorio nacional, pues, y hacer estas brigadas, estas búsquedas por cuenta propia, sin ayuda del gobierno, porque el gobierno no ayuda, y creo que es un trabajo que no nos corresponde a nosotros hacer. Creo que serían ellos quienes buscaran, mas sin embargo no lo hacen. Entonces,
Y es triste decir que mientras no te pase, no te interesa el tema, ¿no? La sociedad es apática, igual que las autoridades, y pues tenemos que luchar aparte con eso, ¿no? Y hay muchas personas que son desaparecidas inocentes, hay otros que se los llevan por equivocación, pero pues ya no los regresan, y el contexto pues pueden haber muchos, pero yo creo que nadie merece ser desaparecido en este México, que tenemos un país libre, hermoso y tiene muchísimas cosas bonitas. Simplemente eso es lo único que lo afea, la desaparición, y creo que es forzada. Todas las desapariciones son forzadas, aunque no participe alguien del gobierno, porque es con exigencia del gobierno que se los llevan, porque no hace absolutamente nada por detener pues tanta barbarie. Me dice usted, hay una crisis forense. ¿Cómo es esta crisis forense? ¿Cómo es el proceso, por ejemplo, cuando de pronto se encuentra algo, un huesito, un diente, algo que pudo ser de alguien a quien están buscando, y que luego pues viene todo un trámite para mandarlo a analizar? ¿Cómo se da este proceso? ¿Es igual en todo el país? ¿Es distinto por los estados? ¿Cómo se vive esto, señora? Bueno, yo creo que se vive de igual manera en cualquier estado de la República. Para nosotros el encontrar una fosa clandestina pues nos da esperanza de que queremos que sea el nuestro, pero a la vez no. Y también no nada más termina ahí en localizarlo y entregárselo a las autoridades, sino que también hay que estar al pendiente de que sea identificado, darle una identidad, la identidad que tenía perdida, y regresarlo a casa. Pero también sabemos que esta crisis forense se ha incrementado porque las madres buscadoras han encontrado miles de cuerpos que nada más se almacenan nuevamente en los CEMEFOS o en las funerarias, en las osteotecas, y no hay la manera de identificar porque el gobierno está rebasado en ese sentido. Luego se dice que no hay los reactivos para hacer las confrontas. Si no se tiene una base de datos a nivel nacional, pues tampoco se puede identificar, porque a lo mejor desaparecen en Monterrey y están en Sinaloa, pero como no hay esa base de datos nacional, pues no se puede haber ese match para poder regresar a casa a tanta persona que no es de su mismo estado, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde la crisis forense necesitamos pues de todos los expertos, necesitamos aprender el tema, y créanme que nosotras las madres nos hemos vuelto expertas en todos los temas que compete a la identificación humana y también pues a la búsqueda de personas desaparecidas. Lo que siempre he dicho, que la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales de búsqueda, el nombre de búsqueda les queda muy corto, porque ellos no buscan. ¿Quién manda? Porque cuando me dice usted, al final de cuentas, todas las desapariciones son forzadas, porque de alguna u otra manera el gobierno también permite que haya estos niveles de impunidad. Y de ahí me atrevo a preguntarle, señora, ¿quién manda? Porque ha habido colectivos, ha habido madres que han tenido que pedirle permiso ya no al gobierno, al crimen organizado, que a final de cuentas es el poder fáctico, es el que está mandando para que les den chance de buscar, de encontrar fosas, de encontrar restos. ¿Quién manda en este país? ¿Cómo es pedirle permiso al crimen organizado? Pues como madre yo creo que haces hasta lo imposible por buscarlo y porque te lo regresen como sea, ¿no? Recurres triste y desgraciadamente a esa petición para el crimen organizado, que sabemos que es el que manda en todo nuestro país. Y por eso lo vuelvo a repetir, con la exigencia del Estado, porque claro que el Estado tiene conocimiento de que son ellos los que le mandan. Ahí entra el abrazo sino balazos, y pues a nosotros eso pues no nos gusta, ¿no? Dígame, ¿hay apoyos del gobierno, de algunos gobiernos? ¿Qué es lo que les dicen, por ejemplo, en el gobierno federal? Hace unos días recibía el presidente López Obrador a una de las madres buscadoras de Argentina y bueno, pues sí, de las fundadoras, de las madres, Plaza de Mayo, etcétera. Creo que lucha loable, pero pues a ustedes no las recibe, las recibió la última vez en 2019. ¿Hay apoyos? ¿Hay gobernadores que sí las apoyan, gobernadores o gobernadoras que no? Bueno, híjole,
qué bueno que recibió a una de las abuelas, una leyenda de las abuelas de Plaza de Mayo, que es muy diferente el contexto de la desaparición que ellas tienen con la de nosotros, ¿no? Sabemos que pues ella no tiene la culpa de que nuestro presidente pues no quiera recibir a las madres porque no le gusta que lo cuestionen, no le gusta, tiene que implementar pues todo lo que la ley dice, que nos dé identificación, que nos dé búsquedas reales, no simulación. Hay gobiernos, tal vez gobernadores que sí apoyan en el Estado, que ellos quieren hacer lo mejor que se pueda, pero siempre va a haber algo que los frene, ¿no? Siempre, y creo que es esa parte donde nosotros como madres nos sentimos decepcionadas, y pues sí, el presidente de la República nos recibió al principio de su mandato, y pues él fue claro y en la última reunión dijo: no las vuelvo a recibir porque nomás vienen a gritar, a exigir y a pedir, y pues creo que es su deber, ¿no? Por eso está ahí. Y ahorita, como estamos en una crisis forense, volvemos a repetirlo, vienen los tiempos electoreros, ellos han bajado las cifras que todavía estábamos en 214,000 y ahorita ya estamos en 115,000, nos bajaron 100,000, que porque con las vacunas muchos de los desaparecidos fueron localizados y ya están ubicados, y eso pues también es mentira. Entonces él quiere bajar su índice de desapariciones porque pues vienen los tiempos electorales y hay que darle a tole con el dedo a la gente que no conoce el tema, ¿no? Solo las que estamos viviendo esto sabemos cómo está el movimiento de parte del gobierno, pero no tenemos ninguna ayuda de parte de los gobiernos. María Isabel Cruz Bernal, le mando un gran abrazo, le aprecio mucho que me haya tomado la comunicación esta noche aquí en Contracara. Sabemos de su lucha, de la lucha de usted y de otras cientos o miles de personas, de madres que están buscando a sus hijos, que están buscando a sus seres amados, y gracias por el trabajo que están haciendo, porque esa chamba es del gobierno, señora, no tendría que ser de ustedes. Gracias por el trabajo que están haciendo y por dejarnos ver con todo lo que esto representa al México roto que tenemos todos los días. De verdad, muchísimas gracias, María Isabel Cruz Bernal. Gracias a ustedes por invitarnos. Muy buenas noches. Y una cosa muy importante, no hay que esperar a que nos pase para conocer el tema. Todos podemos ser desaparecidos. Exactamente, creo que esto es fundamental. No hay que esperar a que pase para conocer el tema. Gracias, señora. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, después de la pausa vamos a platicar con Héctor de Mauleón sobre este fenómeno y el fenómeno del crimen organizado, de cómo pues este país se está volviendo un país de impunidad, un país de fosas clandestinas, un país atroz. Regresamos con más aquí en Contracara en Heraldo Televisión. Seguimos aquí en Contracara, gracias por los comentarios que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Estamos en @LuisCárdenasMX y también en @Heraldo de México, en Heraldo Televisión. Oiga, para mí es un privilegio esta noche poder platicar con Héctor de Mauleón, un gran periodista, un hombre al que en lo personal y en lo profesional admiro mucho. Y Héctor, de verdad, gracias por la deferencia y por tomarme esta comunicación aquí en Contracara de Heraldo Televisión esta noche. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? Encantado de estar aquí acompañándote. Oye, empezar primero con este fenómeno de las madres buscadoras. Es algo al cual ya nos hemos estado acostumbrando una y otra vez. El presidente de la República recibía la semana pasada pues a una gran representante de madres buscadoras, el caso de la dictadura argentina, y bueno, pues ahí bombo y platillo, pero dicen las madres aquí en nuestro país, oigan, ¿y por qué no nos reciben a nosotros? La última vez que las recibió el presidente a las madres buscadoras de México fue en el 2019. ¿Qué opinión te merece este asunto? ¿El candil de la calle y la oscuridad de la casa, Héctor? No me sorprende en lo más mínimo, me parece que ha sido una forma de actuar que ha sido consistente con lo que ha hecho el presidente a lo largo de este sexenio, que es cerrar los ojos a todas esas realidades que de alguna manera dinamitan o destruyen el discurso o el triunfalismo de su discurso. Estamos viviendo una tragedia silenciosa que recorre todo el país. Simplemente la semana pasada se encontraron fosas clandestinas
en una parte de Ciudad Obregón, y en los mismos días, si no es que el mismo día, en el otro extremo del país, en la ciudad de Reynosa, y todos los hallazgos corrieron a manos de madres buscadoras. La semana pasada, aparte del hallazgo de Sonora y del hallazgo de Reynosa, ocurrió un hallazgo en Guanajuato y hubo hallazgos en Jalisco. Y es increíble que no sean las autoridades quienes están dando con el paradero de las víctimas de desaparición, sino mujeres que andan solas en los caminos, en las carreteras, subiendo a los montes, atravesando sierras, simplemente a veces, si bien les va, con un chaleco táctico antibalas que les dan las autoridades para que no les vaya a pasar algo, y cargando sus picos y sus palas, y siguiendo. Esto también me parece que ha sido una constante desde hace muchos años. Yo me enteré el primer caso hará cinco años, a finales de 2018, principios de 2019, de un colectivo de madres que andaban marchando por calles de Veracruz, buscando a sus desaparecidos. Se paró una camioneta, se bajó una camioneta, pues daba la impresión de estar blindada, una camioneta negra. Se bajó una persona cubriéndose el rostro con una cachucha, les entregó un papel a una de ellas. En ese papel venía un mapa, y en el mapa era un mapa muy rudimentario, trazado así: arroyo, cerca, árbol, una X, etcétera. Y fueron a buscar y encontraron un verdadero cementerio del crimen organizado. A partir de ese momento, que como te decía, ocurrió o trascendió a finales de 2018, principios de 2019, a partir de ese momento, la mayor parte de los hallazgos de fosas clandestinas con cuerpos de personas que desaparecieron sin dejar rastro, han corrido a manos de mujeres que buscan a sus hijos, que buscan a sus esposos, que buscan a sus hermanos, que buscan a sus familiares, y que pintan o dibujan uno de los grandes dramas silenciados que estamos viviendo en México, que es el de las fosas clandestinas. Hay una fosa que se encontró hace un par de años en la zona de Playa Bagdad, ahí en el lado de Tamaulipas, y los testimonios de las personas que llegaron a ese lugar pues son estremecedores, porque lo que había ahí, más que una fosa, era un campo de exterminio del Cártel del Golfo, y quienes caminaban por ahí encontraban, hay un testimonio, te digo, verdaderamente estremecedor, porque encontraban tirados los dientes, y decía, de las personas, o trozos de hueso, y uno de los testigos decía: es imposible caminar sin ir pisando algo. Nadie sabrá nunca cuántos cuerpos quedaron en ese lugar. Nadie sabrá nunca las historias de las personas que fueron a terminar a esos sitios. Rebasamos los 110,000 desaparecidos en este país, y es poquísimo lo que se sabe de estas personas. Las madres, además de todo, del dolor de ver que no regresan más sus familiares, pues deben enfrentar lo otro, ¿no? Si son mujeres, los comentarios de que probablemente se fueron con alguien, con un novio, con un amante, etcétera. Si son hombres, pues la sospecha que pesa es que andaban en malos pasos, y de alguna manera se lo tenían merecido. Entonces, son las vidas destruidas de estas personas, son las vidas destruidas de las madres. Hay más de 100 colectivos en México, en distintos estados del país. En el Estado de México hay colectivos buscando personas desaparecidas, y aparte del dolor de la pérdida, pues está la revictimización que sufren de manos de las autoridades, que las abandonan, que no les hacen caso, o que dejan sembrada la sospecha de que si se desaparecieron las personas en México es por algo. Yo creo que es una de las grandes tragedias silenciosas. Es una desgracia que no puedan ser recibidas por un presidente que, como bien decías, opera como candil de la calle, y que con el pretexto de no ensuciar la investidura, cierra los ojos a una realidad lacerante que afecta las vidas de decenas de miles de familias en México.
Esta realidad, por desgracia, Héctor de Mauleón, va haciéndose más y más lacerante, más grave, más dolorosa a medida que van pasando los sexenios. Y no es para aplaudir o denostar a cualquier partido político. Francamente, creo que de esto debería de ir mucho más allá de la politiquería y de las filias y fobias. Pero el sexenio de Calderón, cuando lo entrega con Peña Nieto, termina Peña Nieto por entregar uno peor que el de Calderón, y López Obrador entregará uno peor que el de Peña Nieto y por ende peor que el de Calderón. La siguiente presidenta o presidente pues parece que tendría que seguir esta misma línea. ¿Hasta dónde, Héctor? Porque con todo lo que hemos visto, tampoco es que estemos descubriendo el hilo negro. O sea, ya ha habido estas situaciones de terror en algunas partes del mundo y bueno, pues ha tenido que haber un momento en donde todo el mundo dice hasta aquí. Pareciera que todavía no hemos llegado a este último a un círculo de infierno. Parece que todavía pues continuará y que de menos este será el peor de los 3 últimos sexenios en materia de violencia y de desaparecidos. No, en términos de violencia ya es el peor de los sexenios de la historia desde que se mide la violencia. Ha sido un sexenio atroz, no porque los otros no lo hayan sido, sino porque en este sexenio se prometió que la violencia se iba a atender y se iba a resolver, y lo que vimos fue la entrega del territorio a los grupos del crimen organizado que avanzaron como nunca antes, que tienen presencia en prácticamente 3/4 partes de los municipios de México, que son los lugares donde han aparecido narcomantas, donde han aparecido ejecuciones, donde suben los videos lanzando amenazas, donde tienen bajo renta a las actividades productivas en general, a comerciantes, a locatarios, a taxistas, a materialistas, a profesionistas, etcétera, que hoy, y todo mundo lo sabe en esos lugares, están pagando una cuota para poder para poder continuar con sus actividades. Es un sexenio en el que hemos visto pueblos abandonados, pueblos arrasados en la zona de la Tierra Caliente, donde la gente prefirió perder sus casas que seguir en medio del fuego cruzado entre los grupos criminales que se disputan las zonas de paso de droga, de armas, de migrantes, de huachicol, etcétera. Entonces, hoy por hoy ya tuvimos pues un sexenio en el que ocurrió el mes más violento desde que se mide la violencia, el fin de semana más violento desde que se mide la violencia, la semana más violenta desde que se mide la violencia, el fin de semana más violento desde que se mide la violencia y el día más violento varias veces ya desde que se mide la violencia. Entonces, pues ¿hasta cuándo? Pues es verdaderamente preocupante, porque en el discurso de los candidatos oficiales que están buscando aspirar a convertirse en candidatos a la presidencia de la República, no se ve nada que no sea otra cosa que la continuidad, que es decir, pues la misma estrategia, reírse diciendo que no hay masacres, cerrarle las puertas a las madres buscadoras, negar una y otra vez la realidad, presentar cifras maquilladas que demuestran que a pesar de que rebasamos los 150,000 homicidios en el sexenio, cifras que muestran que la tendencia viene descendiendo de manera histórica, pues todo esto, ¿no? Yo nomás veo señales de que se aspira a la continuidad y esa continuidad significa el sufrimiento de cientos de miles de personas. A esto se agrega pues ya la intervención brutal y descarada e impúdica, como no se había visto, de los grupos criminales en los procesos electorales, en donde en 2021 en toda la costa del Pacífico operaron para garantizar el triunfo de los candidatos que ellos habían impuesto, y que hoy esos candidatos pues les están respondiendo a ellos, no necesariamente le están respondiendo a un partido político, ni le están respondiendo a sus votantes, le están respondiendo a quienes lo pusieron, y estamos viendo cómo esto está haciendo crisis en lugares como Chilpancingo, donde
el crimen organizado puso a las autoridades, desde las autoridades del Estado, desde la gobernadora hasta presidentes municipales para echar para arriba. Pues hoy estamos viendo cómo le están reclamando el que cumpla los compromisos a la alcaldesa de Chilpancingo, dejándole cabezas en los cofres de un coche en calles céntricas, circulando los videos de las grabaciones con los acuerdos o con las reuniones que tuvieron previamente a la llegada de estas nuevas autoridades. Y como esto, pues hay ejemplos en Sinaloa, hay ejemplos en Tamaulipas, Morelos, la situación de la inseguridad y del avance criminal y de la corrupción del gobernador y del gobierno de Cuauhtémoc Blanco es de verdad escandalosa. ¿Cuántos municipios de Michoacán, del Estado de México, de Zacatecas, de Sonora, de Chihuahua, se encuentran pues bajo el imperio del crimen organizado de una manera que pues va a costar muchísimo trabajo revertir? Ya estamos viendo también cómo el crimen organizado se ha hecho de una base social en muchísimas regiones que le sirven de escudo, que se benefician de él y que son, digamos, el brazo, el crimen organizado tiene un brazo armado, tiene un brazo operativo, tiene un brazo financiero, pero ahora ya también tiene un brazo ciudadano social que está íntimamente relacionado con las actividades de estos grupos y que son usados como escudo, como ya vimos también precisamente hace unas semanas en Chilpancingo, ¿no? En estas atrocidades, Héctor, ¿hay algún ejemplo al revés, algo que veas, algún ejemplo de qué sí podemos hacer, mejor dicho? O sea, no como los ejemplos que abundan de todo lo que está pues podrido o pudriéndose. El caso de Chilpancingo que destacas, pues es particularmente relevante, con los ardillos, negociando con la alcaldesa de Chilpancingo, bloqueando las carreteras durante 2 días, secuestrando a elementos lo mismo estatales que municipales, que federales, etcétera. Pero hay alguien dentro de este país, dentro de los 32 estados de la República, en donde se esté haciendo medianamente bien. Pareciera que pues estamos condenados, Héctor. O sea, por donde le voltees, a ver, arriba, abajo, en el centro, la cosa está fregada. Pues eso es que sí es inevitable. Esta ola que llegó es consecuencia del abandono, de que se desmanteló la Policía Federal sin sustituirla con nada, mientras se creaba un engendro al que llamaron Guardia Nacional, que 5 años después pues no ha dado ningún resultado. Entonces, si la Policía Federal, con todos sus defectos y con todo lo que había que arreglar, era un escudo entre el crimen y la sociedad, pues hoy el único escudo que quedó son las policías municipales, las policías estatales infiltradas y una Guardia Nacional que pues no atina más que a poner retenes en las carreteras y en las ciudades. No ha habido un resultado efectivo. Sí se han hecho cosas interesantes. A mí me llama la atención, por ejemplo, lo que está pasando en Yucatán, donde se hizo un programa interesante para enaltecer y arraigar a los policías. Por ejemplo, a los policías les dan becas para sus hijos hasta la universidad. A los policías que entregan certificados de que terminaron secundaria, preparatoria, que están estudiando alguna carrera, les dan grados y les dan un aumento de sueldo. Entonces, eso hace que, pues, en lugar de estar en el semáforo viendo a quién amuelan, tengan una especie de compromiso distinto relacionado con el bienestar de su familia. Creo que hay muchísimas cosas que se podían haber hecho. Lamentablemente, los 5 años se fueron en autoelogios, en discursos que decían que ya había cambiado totalmente esto, que esto era semejante a la transformación que dejó la independencia, la reforma, la revolución, y por lo tanto, pues todos teníamos que estar agradecidos. Mientras pues, las imágenes nos asaltan diariamente. Ahorita acaba de pasar la matanza en un bar de Morelos, donde estaban unas personas, 2 hombres y 2 mujeres, y llegaron, y apenas el fin de semana tuvimos 240 muertos en México. Entonces, pues, quien herede esto creo que va a recibir una verdadera bomba de tiempo, y lo preocupante es que no se escucha una propuesta sensata, viable, de que esto se pueda
corregir, ya no digas aceptar, porque en el oficialismo están negados a aceptar. Creen que todo lo hicieron bien y que solamente falta afinar algunas cosas porque ahí tienen sus otros datos. Pero creo que pues la realidad de lo que está viviendo la gente, pues ahí está todos los días. El horror de México, ahí está todos los días. Y es un error que va creciendo, un error que va haciéndose más y más y más intenso. Lo que acaba de pasar en Sonora este fin de semana, con un tipo al que echan del bar porque estaba borracho, eso es lo que dice la versión oficial, regresa, prende fuego al bar, mata a 11 allá en Sonora. No sé si me da cuenta un poco y qué opinas, Héctor, de esta descomposición de la sociedad a final de cuentas. No es ya un solo narco, ¿no? Son todos, todo el mundo puede hacer lo que quiera, o sea, no pasa nada. Pues es que se ha descrito la violencia como una epidemia, como semejante a la epidemia de COVID que tuvimos. Es una epidemia que va contagiándose gracias, y el agente transmisor es la impunidad. No hay nada que te haga pagar y luego entonces pues puedes hacer absolutamente todo lo que quieras, todo lo que decidas. Entonces, esta epidemia de violencia ha ido creciendo desde 2006, 2007, desde que se inició la llamada guerra contra el narco. Pues ahí comenzó a aparecer, a dejar un registro en las estadísticas, en la incidencia delictiva, en el número de muertos, en los horrores que hemos ido viendo y que se han documentado. Cuando parece que ya viste lo peor que podía ocurrir en México, siempre suceden cosas más aterradoras y más espantosas. A un monstruo le sigue otro monstruo y otro más y otro más, y uno se pregunta, pues, ¿dónde teníamos los mexicanos guardado todo esto que explotó y que nos ha convertido en esta sociedad que somos? Sorprende mucho ver cómo la mayor parte de las masacres que se han cometido en México las cometen jóvenes, y son cometidas generalmente contra jóvenes contra jóvenes matándose en el país. Es menores de 29 años, gente de entre 18 y 29 años encabezando la temporada de horror que ha caído sobre el país. Pues sí habla de una sociedad que se descompuso muy rápidamente. Y para esa epidemia tampoco hay vacuna. Es decir, solamente tenemos los sermones mañaneros, pero no hay una vacuna todavía que nos haga ver que esta espiral va a terminar o cómo va a terminar, ¿no? Tiene la justificación, cosa curiosa porque es muy parecida a la justificación que se daba con Acción Nacional cuando Calderón, o que se trató de bajar y de barajar por abajo en el gobierno de Peña Nieto. Se matan entre ellos, la bronca es entre ellos, pero ya empezamos a ver cosas que no son entre ellos. Esto que nos describe son jóvenes contra jóvenes, en donde el echarle ganas en la Sierra de Guerrero, pues es igual a convertirte en parte del sicariato. Pero ves pronto o un avance en torno a los ataques hacia población civil. Esto que pasó allá en Tlajomulco, en Jalisco, pues llamó la atención por una mina terrestre, una celada, una redada contra elementos de la Fiscalía o contra quien llegara. Ya creo que no tenía un objetivo específico de ir contra un comandante o un policía, sino contra quien pisara la mina, y a unos kilómetros de la capital y de un lugar extremadamente poblado. No sé si algunos cárteles estarán dispuestos, dentro de todos los que hay, a cruzar esta línea y quizá empezar a atacar población civil. Hay coches bomba en Guanajuato, vemos pues de pronto estos mensajes dirigidos a veces a la opinión pública o a la población civil por parte del crimen organizado, y en un país con tanta impunidad, pues a veces el cielo es el límite del terror. Se van estrechando los márgenes, ¿no? Y también da la impresión de que no se ha aprendido la lección. Pues Calderón, efectivamente, la justificación era: se están matando entre ellos, y la respuesta de Peña Nieto fue no tocar el tema, callarlo durante el primer tramo de su gobierno, para crear la impresión de que la violencia había desaparecido o se había resuelto. Y hoy tenemos una combinación de todo eso: no hablarlo, no mencionarlo, culpar a otros, etcétera. Creo que los márgenes sí se están estrechando, porque los grupos criminales pues cada vez están más cerca de la gente. Antes eran unas organizaciones que andaban en la sierra moviendo
moviendo cosas. Ahora eso ya, en unos años todo eso se transformó y ahora esas organizaciones criminales están viviendo junto a la gente. No solo están viviendo junto a la gente, le están cobrando impuestos, están poniendo los retenes, le están vendiendo la seguridad, están haciendo, tomando del presupuesto de las obras públicas o llevando, contratando ellos mismos las obras públicas a los alcaldes, etcétera. Es decir, cada vez los tenemos más encima y cada vez los tenemos más cerca. Eso hace que se naturalice de alguna manera su presencia. Hay lugares en donde no hay un clima de violencia digamos, tan agudizado, pero todos saben que ahí están esos señores. Hay una como zona gris donde la gente vive, lleva su vida normal, pero sabiendo pues que allí en algún lugar están siendo observados, monitoreados y que en algún lugar el control lo tienen estas personas. Y todo esto pues va creando la sensación de que ese manto criminal va cubriendo cada vez más, de manera más visible, la vida de las personas en México. Siempre puede estarse peor, Héctor, y hemos visto cómo escala la violencia, de lo que hablábamos en los últimos 3 sexenios. Hemos visto cómo de la Pax Narca, que en algún momento se pudo soñar en las últimas eras del Priato, casi que en sus estertores, pues ahora se antoja imposible. O sea, tienes una cantidad enorme de cárteles regados, atomizados, algunos de ellos peleados entre sí por toda la República. ¿Cómo se puede estar peor? ¿Qué puede pasar si seguimos en esta misma línea? ¿Qué ves de aquí a 6 años, Héctor? No, yo creo que ya pasó. Es decir, el hecho de que en las elecciones de 2021 los narcos hayan impuesto a los candidatos y los candidatos sean obra o hayan sido palomeados por ellos, cambió totalmente la dinámica de México, hizo que apareciera ya un México distinto. Es el México que vimos en el video de Chilpancingo, de la alcaldesa tomando café o chocolate o no sé qué estuvieran tomando con el jefe criminal, que debe no sé cuántas muertes y responsable de no sé cuántos horrores en la última década en Guerrero, y quejándose con él de las ingratitudes del gobierno estatal y del gobierno federal, de que no le dan presupuesto y de que no la toman en cuenta, y quejándose con el jefe criminal. Entonces yo creo que ya pasó, ya dimos ese paso. Hay un México nuevo, precisamente. Creo que todas estas hechos de violencia, todas estas masacres, todos los videos y las fotos que vemos diariamente relacionadas con la violencia, es que México pasó a un lado B, digamos, al lado B del avance criminal, y es muy probable que estos grupos vayan a tomar parte activa en las elecciones del año entrante. Creo que ese es otro de los riesgos, aparte del ataque antidemocrático a las instituciones para controlarlas, para someterlas, para tenerlas en la bolsa, para que no sean obstáculo de la voluntad del presidente de México. Está el otro riesgo, que es lo que, como te decía, lo que ya vimos en 2021. En poblaciones enteras, la gente fue llevada por los grupos criminales a las casillas. La gente tuvo que enseñar la boleta cruzada a un representante de los cárteles, como ocurrió en las zonas rurales de Taxco, en el estado de Guerrero, para que la dejaran tranquila. Taxco es otra de las zonas que con Acapulco se encuentran en llamas en ese estado, y curiosamente en las 3 grandes ciudades de Guerrero pasó exactamente lo mismo. La operación criminal para garantizar el triunfo de un candidato. Entonces creo que ya pasó, ya estamos en una zona que ya habíamos estado. Es decir, los cárteles siempre participaron de alguna manera, influyeron en las elecciones, pero nunca se habían vuelto los operadores a la luz del día de partidos políticos. En 2021, en Culiacán, 100 operadores políticos fueron secuestrados, fueron levantados, para que no pudieran llevar gente ni pudieran tener el dinero para la comida de quienes iban a estar en las casillas, etcétera. Los secuestraron 24 horas para dejar al rival sin operadores. Y
y para que pudieran ganar como ganaron los candidatos del oficialismo, ¿no? Héctor de Mauleón, te aprecio muchísimo que me hayas tomado esta comunicación esta noche aquí en Contracara. Te mando un abrazo, Héctor, con toda la admiración y bueno, pues siempre estamos muy atentos a tu trabajo, a tus columnas ahí en el diario El Universal, donde somos compañeros de páginas. Gracias, Héctor, por estos minutos. Muchísimas gracias, Luis. Te mando un abrazo muy fuerte y otro a tu auditorio. Gracias. Bueno, y muchísimas gracias a usted por acompañarnos aquí en Contracara durante esta noche. Sé que es un tema escabroso, sé que es un tema sumamente difícil, pero es un tema del que tenemos que hablar. No es normal que el país esté de esta manera, no es normal que estemos sufriendo este México roto. Gracias por estar con nosotros. Espero sus comentarios en nuestras redes sociales. Descanse. Bye bye.